Hola, ¿qué tal? Este es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, este va a ser un video así muy breve y es respecto precisamente pues gloria a Dios, mucha gente de la que nos lee en los devocionales que compartimos, que ven estos videos, bueno, pues se han inquietado con una pregunta que me han estado haciendo al respecto de la Biblia, porque muchos que han leído o poco o nunca han leído la Biblia, bueno, pues tienen el concepto de que es una sola Biblia, que y de pronto se sorprenden que haya diferencias y bueno, queremos hablar precisamente, quizás muchos cristianos lo saben, pero mucha gente no, y mucha gente que nunca ha leído completa la Biblia o que nunca ha leído una Biblia, nunca ha tenido en sus manos una Biblia, o la ha tenido, pero pues como muchos que tienen la creencia de que abrirla en el Salmo 23 les va a traer buena suerte, y la tiene en su casa en algún mueble, pero pues llena de polvo, ¿no? Finalmente. Entonces, este video es precisamente para eso, para hablar un poquito al respecto de la diferencia. Y bueno, históricamente la Biblia fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Originalmente es una compilación de muchos libros que llevan una línea correcta. Muchos neófitos de pronto se encuentran con que tiene aparentes contradicciones la Biblia, y solamente hasta que la leemos completamente en el contexto nos damos cuenta de que no, que lleva una línea y tiene un porqué cuando de pronto aparenta contradicciones. Uh, el Señor durante muchos años fue utilizando a diferentes personas para que pudieran eh, hablarle al mundo de lo que Él quería hablarnos. De pronto hay quienes dicen que los asirios fueron la primera cultura y que ellos hicieron un libro muy parecido al de la Biblia y que la Biblia es una copia porque fue después. Bueno, no, la explicación, el punto ahí es que eh, y así como precisamente lo vemos en la película de Avatar, que de pronto dicen, hablan y dicen desde las primeras canciones, y esto quiere decir que era de una manera oral que se iba llevando la historia de un pueblo y conocían la historia del pueblo fidedignamente porque se las habían enseñado a sus hijos de memoria. Y eso pasó con los judíos desde la historia de Adán en adelante. Bueno, hubo una historia y llegó el momento en que el hombre eh, tuvo, empezó a tener escritos y escribieron la historia, pero bueno, esto es precisamente como el juego del teléfono descompuesto. De pronto se manda un mensaje, se le va diciendo a otra persona, ya cuando llega al final está totalmente distorsionado el mensaje. Bueno, pues obviamente cuando los hombres empezaron a recibirlo, hubo hombres fieles que se guiaron en llevar el mensaje correctamente, pero otros hombres que empezaron a meterle de imaginación, de su punto de vista, y de pronto hubo una cultura que se levantó y puso por escrito. Y por eso vemos que los mayas y los egipcios y los asirios y diferentes culturas de pronto hablaban de Adán y Eva, hablaban del diluvio y cosas así, con otros nombres obviamente, pero que aparentemente se copiaron. No, no se copiaron, es la misma historia, pero todas las demás llevan el teléfono descompuesto, y Dios quiso poner el mensaje correcto y compilarlo para que se diera correctamente. Y bueno, eso pasó después de muchos años porque obviamente el pueblo hebreo no tuvo un alfabeto hasta Moisés. Antes de eso solamente era de una manera oral, como se iba enseñando, y Moisés fue el primero que empezó a trabajar en poner la historia de el pueblo de Dios por escrito. Entonces, no fue que Moisés copiara, porque él no copió nada, al contrario, él tenía de sucesiones la historia fidedigna de lo que se tenía que hablar al pueblo. Y bueno, se compila la Biblia, y de pronto, cuando Dios decide que ya no solamente era para el pueblo judío, sino que era para todos, para todo el mundo, bueno, pues
para que pudieran entenderla otras lenguas, pues tenía la necesidad de traducción. Y ahí es a donde viene el problema, que no es tan grande, no es tan grave, pero que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene muy pocas palabras, son muy pocas palabras las que maneja el hebreo, y de pronto hay muchas cosas que nosotros no podemos entender del pensamiento hebreo. Una palabra puede querer decir muchas cosas, una palabra puede no existir en este tiempo lo mismo, y entonces se busca tratarse de acercar, y entonces cada traductor imagina qué quiso decir, y a eso precisamente es a lo que se refiere la hermenéutica, porque de pronto hermenéutica quiere decir interpretar la Biblia, pero la Biblia no se interpreta, la Biblia se interpreta sola. De hecho, dice Pedro que no está para la libre interpretación de nadie. Entonces, la hermenéutica realmente es la interpretación del tiempo, la cultura, el pensamiento de quien escribió eso. Y de pronto en las traducciones se va perdiendo o se va aumentando ciertas cosas, y no porque se quiera hacer, sino por acercar a la gente. Y de pronto vemos que en la Biblia que fue hecha para los de Alaska, como los de Alaska no han visto un cordero, bueno, les dicen, donde habla de un cordero, habla de foca, el sacrificio de una foca, porque es lo que han visto y ellos saben cortar una foca. Entonces, vemos que para los primeros indios de Norteamérica, cuando se tradujo la primera Biblia, ellos no habían visto, lo único que habían visto era aceite de carro, y de pronto dice la Biblia, tú me ungirás con aceite fresco, y dice con aceite de carro, pero no porque eso quiera decir, sino porque nos quiere acercar a la idea. Y por eso las traducciones son imperfectas, todas, no hay una que sea perfecta, y por eso también tenemos que tener cuidado de que haya un autor que respalde lo que está haciendo. Hay Biblias como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que no tiene no hay nadie que diga yo soy el traductor y que sea reconocido. Y de pronto, bueno, vemos un montón de diferentes en Bible Gateway, que es de donde normalmente me tomo como herramienta para poder hacer estas enseñanzas rápidamente, no estar buscando en la Biblia las escrituras, sino que ir directamente a la lectura cuando hacemos estos videos. Bueno, pues hay muchísimas versiones, ¿no? de Biblia. Tiene la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Nueva Versión Internacional en castellano, la Palabra de Dios para Todos, la Palabra España, o sea, la palabra, la Biblia, la versión La Palabra, pero la versión España, la Palabra, la versión Hispanoamérica, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, la Reina Valera revisada 1977, la Reina Valera 1995, la Reina Valera antigua, y la traducción en lenguaje actual. Y podemos ver otras tantas, ¿no? Digamos, dentro de la Iglesia Católica está la Torre Samat, la Nueva Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces vemos que ha habido personas. ¿Y por qué? Por la inquietud del hombre de buscar la verdad directamente, de no dejarse guiar. Entonces va y busca y hace su traducción, y de pronto se encuentra con esa traba, ¿no? De decir, ahora cómo les explico esta parte, y bueno, la explica, pero vemos que dice lo mismo, que es lo mismo. Vemos como por ejemplo precisamente 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice en la Biblia de las Américas: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a ver esta misma escritura en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, la palabra nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces vemos que dice lo mismo, pero no con las mismas palabras. Vemos también que en
La Nueva Versión Internacional, que es una de las más utilizadas también, bueno, la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vemos después la palabra de Dios para todos. Dice esta misma escritura: toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Vemos que cambian algunas palabras, pero vemos que en sí la idea es la misma. Vamos a ver la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver la Reina Valera antigua. Dice la palabra en la Reina Valera antigua: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y bueno, vemos la traducción en el lenguaje actual. Y dice en la traducción en el lenguaje actual: todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces vemos que dice de una manera diferente, pero se está diciendo lo mismo. Entonces, para nosotros es bien importante poder empezar a ver diferentes versiones cuando sabemos que la Biblia es imperfecta, porque de pronto esta no cambia mucho las palabras y no cambia el sentido, pero hay otras escrituras en donde sí cambia mucho las palabras, pero nunca cambia el sentido de lo que quiere enseñar. Entonces, esas son las traducciones. Hay muchas más traducciones, obviamente hay traducciones correctas, hay traducciones incorrectas, hay traducciones en las que se puede confiar, otras que ya no son tan confiables porque ya le están cambiando cosas. Para mí, traducciones confiables es la Biblia de las Américas, que es la que utilizo en los videos. La Reina Valera 60 y posteriores ya no son tan confiables para mí. Y son las que más uso, aunque busco en las diferentes versiones qué es lo que dice, y de pronto a veces utilizo otra versión porque explica un poquito más de lo que el tema que estamos hablando, pero ese es el punto, que hay muchas traducciones de la Biblia y todas son imperfectas. Entonces, para poder acercarme más al punto de vista de Dios, primero me tengo que ir a la hermenéutica, que es pensar cómo pensaba esa persona que lo escribió, en qué tiempo lo pensó y cuál era su cultura y a qué se refería, qué realmente quería decir con eso. Y la segunda parte es ver diferentes versiones de Biblia para que pueda acercarme un poco más hacia lo que el Espíritu Santo quiere decir. Esa es la importancia de conocer la Biblia. De pronto, cuando yo conocí de Cristo, la persona que me enseñó a mí, que se llama Esteban Vázquez, espero que todavía se llame, hace muchos años que ya no lo veo, él se dio cuenta de que yo era un hombre que era adicto a la lectura, y se dio cuenta de que todo lo que caía en mis manos lo leía, y de pronto me dijo: está bien lo que haces, es bueno cultivarse, pero te voy a dar un consejo para que tú puedas escudriñar lo que te quiere enseñar cada libro que te cae en tus manos. Lee primero completa la Biblia al menos una vez. Lo triste es que muchos cristianos ni siquiera una sola vez en la vida han leído la Biblia completa, y ya llevan muchos años como cristianos. No saben abrir una Biblia y buscar un libro. Hay libros que ni siquiera tienen idea que existen en la Biblia, y de pronto se pueden sorprender con no sé, hay libros como los profetas menores. Entre los profetas menores hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de que existan, mucha gente que no tiene idea de que dónde están, de qué hablan, qué enseñan. Ese es el problema, es el gran problema. Y luego la otra parte, bueno, las personas que son católicas, me preguntaban algunos amigos que son católicos que también reciben, gloria a Dios, el devocional,
respecto pues, ¿qué diferencia puede haber? Es Biblia, ¿no? Bueno, sí, también la Biblia cristiana tiene los libros canónicos, la Biblia católica tiene los libros canónicos y tiene una adición, los libros deuterocanónicos, que ellos le llaman así. Para nosotros los cristianos son apócrifos, y apócrifo no tiene nada malo, apócrifo es no inspirado, y entonces, por decir apócrifo, muchos cristianos no los leen, y muchos católicos ni idea tienen que existen, ¿no? Y qué diferencia, porque nunca los han leído. De eso hay, de hecho, un libro que he estudiado mucho dentro de los apócrifos, que es el de sabiduría, y de hecho vamos a tomar un video para estudiar el libro de sabiduría, capítulo 12, 13, 14 y 15, y lo vamos a analizar a la luz de los deuterocanónicos. Pero sí, entonces esas son las diferencias. Entonces, la Biblia católica y la cristiana, bueno, se comparten los libros canónicos. La Biblia cristiana no tiene los libros que la Biblia, que los católicos llaman deuterocanónicos. Hay otros más libros apócrifos que no están ni en la Biblia católica, y que también, pues, es correcto estudiarlos desde el punto de vista de que lo único que perfecto es la Biblia, los canónicos, los libros canónicos. Los demás libros, sean, como lo llama la Iglesia Católica, deuterocanónicos o no, que no estén en la Biblia, es bueno estudiarlos. Está el Pastor de Hermas, está la Didache, etcétera. Muchos libros que son es muy bueno leerlos, y que tienen muy buenas bases, y que en algún tiempo fueron muy utilizados en el primer siglo, y que hoy ya mucha gente ya ni los conoce. Mucha gente, siendo cristiana, no conoce ni libros bíblicos canónicos, pero eso es lo que es la diferencia en la Biblia. Entonces, es bueno que conozcamos esa diferencia, es bueno que la estudiemos completa, y el resultado es que a mí, en lo personal, me ha dado mucha bendición, porque el Señor me ha podido abrir los ojos a poder leer un libro y sacarle lo bueno, lo mejor de ese libro, y quitar lo que no es bueno, porque pues no hay nadie perfecto. Hay libros excelentes que he leído, que han sido un parteaguas en mi vida, como eh, Caminando con los Gigantes, La Oración de Jabes, eh, eh, Una Vida con Propósito, El Libro de los Mártires, etcétera. Te podría hablar de más libros, pero sí sé que los autores son imperfectos, y que de alguna manera van a enseñarme mucho, pero por algo no están en la Biblia. O sea, no es una continuidad de la Biblia. No hay nada que se pueda añadir ya a la Biblia, no se le va a añadir nada, ya la Biblia está cerrada y completa, pero son libros excelentes. Y entonces vemos que, como les decía, el Pastor de Hermas, la Didache, también son libros así. Entonces, es bueno que simplemente de los deuterocanónicos o apócrifos que están en la Biblia católica, está dos de Macabeos, y es excelente leerlo, porque vemos los 400 años de sequía espiritual que hubo en el pueblo de Dios, desde Malaquías hasta que el Señor regresó, más bien llegó a la tierra, se hizo hombre. Entonces, es un libro histórico, y es un documento muy interesante poder ver esta parte. Y como les decía, el libro de sabiduría a mí me gusta mucho, y me sorprende lo que leí yo en el capítulo del 12 al 15 de sabiduría, del cual vamos a estar hablando en un próximo video pronto. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Es solamente una breve reseña, no estamos entrando en profundidad, pero que para que puedan entender esa diferencia, y el por qué de pronto utilizo una versión u otra, o por qué me centro mucho en la Biblia de las Américas, o quizás en la Reina Valera, que es la que en lo personal a mí más me gusta, pero la 60, la 1960. Entonces, bueno, pues gracias para los que están viendo este video. Espero que sea de ayuda, para que puedan pues conocer de la Biblia y asomarse a la Biblia. Ya estaremos hablando de los libros, aunque pueden ustedes ver que ya había hablado un poquito en los primeros videos al respecto, pero no así tan explícito de esta manera. Pero hemos hablado, nos hemos centrado en algunos libros, y hablamos de algunos libros apócrifos. Están algunos videos con libros apócrifos por ahí. Entonces, pero sí te recomiendo mucho, te encomiendo que leas la palabra. Todo lo que está escrito, como dice la traducción del lenguaje actual, en la Biblia, es el mensaje de Dios,
que Dios dejó al mundo. Y es útil para enseñar a la gente, para corregirla, para ayudarla. Perdón, perdón. Y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, te recomiendo mucho que conozcas de la palabra. Va a ser de mucha bendición para tu vida y entonces vas a encontrar lo que es la verdadera felicidad. Tú que te sientes deprimido, triste, que quizás tienes un hueco en tu corazón que no has podido llenar con nada, que a lo mejor eres de las personas que van a una fiesta, se divierten y aparentan ser felices, y cuando llegas a tu intimidad, a tu cuarto, pues estás solo, te sientes triste, deprimido. Ahí vas a encontrar lo que necesitas. Te lo dice alguien que pasó por todo eso y que salió y que hoy tiene una vida, pues, para la gloria de Dios diferente. Bueno, pues gracias, que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima, chao.